El día de hoy vamos a hacer un estudio bastante interesante, básicamente de dos versos, y va a parecer incluso de que nuestro estudio es más de Apocalipsis que de Génesis. Sin embargo, es muy importante esta correlación entre lo que es el huerto del Edén y lo que es la Nueva Jerusalén. Ya en el desarrollo y al final veremos por qué esta relación. Pero lo que primero tenemos que hacer es entender qué es el huerto del Edén en estos dos versos y cuál fue el propósito por el cual Dios creó este huerto, este lugar especial para el hombre y qué es lo que sucedió. En el capítulo 1 se nos dice que el ser humano, hombre y mujer, son creados en una especie de relato genérico. Y aquí, en el capítulo 2, en una especie de relato específico solamente para la especie humana, se habla primero de la creación del hombre, que es creado del polvo de la tierra, y Dios sopla en él aliento de vida y se convierte en un alma viviente. Pero no solamente hace eso y dice, bueno, chico, tú ahora sí, arréglatelas como puedas y ya veremos qué pasa. No, hace Dios una cosa interesante que no hace con ninguna especie viva del planeta, solamente con el ser humano, que es una creación muy especial porque es hecha a su imagen y semejanza. ¿Qué es lo que hace? Pues forma un huerto. Cuando dice huerto del Edén, el Edén es una palabra que en hebreo se asocia a estepa, es decir, el huerto de la estepa. Estepa es una forma de expresión que nos dice de una tierra no del todo maravillosa, simplemente una tierra normal, una tierra con recursos limitados, no exuberante, y no está hablando de algo pues maravilloso. Sin embargo, Dios hace un lugar maravilloso donde planta muchos árboles de deliciosos frutos y allí va a colocar al hombre. ¿Por qué hace esto? En primer lugar, Dios va a querer tener una relación perfecta y una comunión con la especie humana. Y el primer sujeto, Adán, el varón, es llevado a ese huerto para que allí inicie su vida, pero también inicie su comunión con Dios y la de su descendencia, de tal manera de que Dios estaría presente con ellos. No es un Dios lejano que va a estar en el cielo y bueno, de ahí más o menos van a tratar de elucubrar si existe o no existe. No, aquí Dios va a ser visible plenamente a la luz del día porque Él se paseaba por el huerto, como dice el capítulo 3. Por lo tanto, fijémonos en esto porque eso nos va a ayudar a entender lo que es la Nueva Jerusalén. Dios con nosotros. Pero luego va a haber un desgraciado incidente. Ahora, luego veremos que ese desgraciado incidente no estaba fuera de la voluntad de Dios, que Dios tenía todo calculado y que esto no era un problema que se le chispoteó a Dios y uy, el ser humano se rebeló y al final tuvo que expulsarlo de ese huerto del Edén. Todo eso ya estaba dentro de los planes de Dios y si vemos el capítulo 11 de Romanos vamos a ver de que a todos sujetó a desobediencia para tener misericordia de todos. Y veremos el papel que supone esto para poder redimir a la humanidad en el sentido de que lo que hizo Jesús por nosotros es la muestra del amor de Dios por nosotros y era adecuado que Él nos ganara por su amor. Y para eso tenía que haber caído primero el ser humano y haber habido la venida de Jesús y su muerte expiatoria en la cruz. De esa manera Dios nos gana por su amor, no por simplemente una inercia de que, bueno, estaban ahí en el Edén y punto. El Edén viene a ser la cuna para la infancia de la humanidad. Y veremos que la Nueva Jerusalén, en lugar de ser cuna, será la cama la cama de adulto, ¿no? Pero bien, vamos a analizar un poco esto. Dios crea un lugar en un páramo, en una zona más o menos normal, pero ese huerto es algo maravilloso, algo exuberante, donde Dios derrama sus bendiciones, del cual surge un río del medio del huerto. Vamos a ver que el significado de ese río, bueno, lo veremos más adelante, no, no esta ocasión, que es la bendición de Dios. Bien, vamos a analizar pues
este Edén, como les decía, es el escenario de la primera comunión del hombre con Dios. ¿Qué dice Génesis 2:8? Dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, o sea, como diciendo en la estepa, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Dice que el hombre estaba en otra parte y puso allí al hombre. Interesante detalle que ya lo analizaremos más adelante. No es que lo creó allí, había sido ya creado y luego lo lleva al huerto, porque él dice, ahora te voy a llevar para que tengas comunión conmigo y ambos podamos interactuar. Porque dice, como dice aquí, ese es el lugar donde el hombre va a disfrutar de la misma presencia de Dios. Ahora, como le decía, esto no es una simple cuna, sino es el inicio de la comunión con Dios, el inicio de esa bendición perfecta que Él prodiga a la especie humana al haberla creado y donde va a tener su perfecta bendición. Ahora, sabemos por el relato de Génesis 3 que esto no duró mucho tiempo. Duró, luego de Eva ser creada, duró un tiempo, no sabemos exactamente cuánto, pero no duró mucho. La cosa es que el hombre desobedeció a Dios, fue expulsado de ese paradisíaca cuna, de ese jardín, de ese huerto del Edén, y esa separación del hombre de Dios trajo una maldición, porque ahora la bendición de Dios iba a estar inaccesible o mucho más remota, perdón, vamos a decirlo, que la que tenía en el huerto del Edén. En el huerto del Edén estaba bajo la protección, bajo la bendición de Dios, y ahora por la rebelión hacia Dios, los hombres son expulsados de ese estado maravilloso a un estado donde no van a disfrutar de la presencia de Dios. Dios va a estar más lejos en el cielo, ese Edén desaparece, posiblemente se habrán marchitado, se habrán muerto sus árboles, y Dios se separa, se termina esa cuna y el hombre se queda solo en la tierra sin esa protección y esa presencia divina. Y eso evidentemente va a traer efectos sobre su vida, efectos sobre su entorno y sobre su corazón, que eso lo vamos a ver al final. Bien, aquí vamos a ver otro pasaje, el 15, hemos hecho un salto al verso 15 y los otros versos los vamos a dejar para la próxima sesión de estudio, porque si no nos daría una hora o más de una hora y no queremos hacer esto demasiado largo porque a algunas personas les puede cansar demasiado. Vamos a hacerlo por dosis. Bien, ¿qué dice este Génesis 2:15? Dice una cosa muy interesante. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Vemos pues que el trabajo era una bendición de Dios. No es esa idea equivocada de algunos que dicen que el trabajo es fruto del pecado humano y que al haberse rebelado contra Dios y haber sido expulsado de Edén, Dios le dijo, y es verdad, eso dice, conseguirías el pan con el sudor de tu frente. Pero no está diciendo de que el trabajo sea malo. El trabajo era bueno y satisfactorio para el ser humano y siempre lo va a ser. Pero ya el trabajo que iba a tener a partir de entonces, fuera de esa bendición perfecta de Dios, iba a ser un trabajo mucho más penoso que el anterior. El anterior era guardar y labrar ese huerto que Dios había puesto en la tierra. No debería ser un huerto demasiado gigantesco, porque si no hubiera sido muy difícil que un ser humano o su descendencia lo labraran. Tendría un determinado número de hectáreas, no era una cosa inmensa, no era planetario, ojo, era solo un huerto. En la Nueva Jerusalén veremos que esta vez ya no va a ser un huerto, sino va a ser todo el planeta, incluso hasta podemos decir cosmos. Pero bien, eso todavía lo veremos más adelante. Pero la cosa es que había un trabajo, ese trabajo era una bendición de Dios y tenemos que entender el trabajo como una bendición de Dios. Continuemos. Aquí viene la pregunta. ¿Qué tiene que ver el huerto de Edén con la Nueva Jerusalén? ¿Por qué estamos comparando estos dos escenarios? Fijémonos que aquí se forma un arco de esos muchos que vimos en el primer estudio, esas referencias cruzadas que formaban unos arcos, ¿recuerdan de colores? Pues aquí hay una preciosa correlación de la coherencia bíblica en que vemos los elementos del Edén y el árbol de la vida y el río de Dios
en Génesis, primeros capítulos, y también los vemos en una simetría maravillosa en los últimos capítulos de la Biblia, en Apocalipsis. Si nos vamos al capítulo 21 y 22, vamos a ver también ese árbol de la vida y ese río de Dios. Y ahora vamos a ver bastante sobre eso. Pero fíjense el milagro de la coherencia de la Biblia hasta el punto de que en el siglo XV, XVI antes de Cristo, luego en el siglo VI más o menos antes de Cristo y luego en el siglo I después de Cristo, se describen escenarios que básicamente corresponden a lo mismo, con algunas diferencias, claro, pero básicamente corresponden a lo mismo. Y ahí vamos a ver pues esa enorme correlación entre el paraíso, que era el primer estadio en el cual el hombre tenía comunión con Dios. Esa comunión es perdida durante un paréntesis prolongado, que ahora lo vamos a analizar. Parte de él, pero no todo, termina con la segunda venida de Jesús, cuando resucitamos y nuestro cuerpo es redimido. Y luego viene el milenio, y después ya del milenio y del juicio de Dios sobre la humanidad impía y su castigo al lago de fuego, la humanidad remanente, la que ha sido salva por la sangre de Cristo, esa vivirá la experiencia de ver esa nueva Jerusalén que desciende del cielo a la tierra y que es la unión, el retorno a esa comunión que antes tuvo el hombre en Edén. Empieza en Edén y en cierto modo termina en Edén también, pero un Edén diferente, un Edén mucho más grandioso y también más extenso, un Edén planetario. Pero esa es la correlación y ahora vamos a analizar mucho esta correlación. Bien, aquí el título es pues que esa nueva Jerusalén que estamos mencionando, podríamos entenderlo como el Edén restaurado. Pero por supuesto, vamos a ver que tiene algunas características que son también un poco diferentes y es un Edén de características mucho mayores, muy superlativas. Ya no estamos hablando de una cunita, o estamos hablando de una cama de adulto. Es algo diferente. Es ya la humanidad pasado a otras fases muy superiores a las de ese entorno original, de ese hombre original que recién aparecía, recién empezaba su infancia. Ahora ya vemos al ser humano adulto. Ya ha pasado por ciertas fases que veremos al final, y al final llega a ese retorno a la comunión con Dios en la tierra, que viene a ser la Nueva Jerusalén. Ya no le llamamos Edén, por supuesto, porque esto ya no es cosa de la estepa, un huerto de la estepa, no. Estamos hablando de que todo el planeta, esa Nueva Jerusalén desciende, es que, vamos a ver, es la presencia de Dios que desciende con toda su iglesia, con el Israel espiritual, en fin, el pueblo de Dios. Fíjense lo que dice Apocalipsis 21, del 1 al 4. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Aquí hay que explicarlo muy bien porque si literalizamos lo que dice este pasaje, nos podemos llevar algunas ideas un poco extrañas y que no son las correctas. Cuando dice el cielo y la tierra, los primeros cielos y la tierra, es el entorno actual, un entorno en el cual el mundo no goza de la bendición perfecta de Dios. Es un mundo que sufre catástrofes naturales, que hay enfermedad y muerte. Ese no era el objetivo inicial que percibiera o que experimentara el primer ser humano, los seres humanos en general. Pero esto va a ser restaurado y este planeta será renovado y librado de la maldición que Dios profirió sobre ella durante la caída del hombre, que es lo que tratamos en Génesis capítulo 3. Ya no será maldición, ya no habrá esa maldición. Pero, ¿qué significa y el mar no existirá más? Es decir, ¿quiere decir que no van a existir océanos en esa nueva tierra? ¿Se refiere a eso? ¿O es metafórico? Aquí también tenemos que decir que esto es metafórico. No necesariamente, yo no digo que quién sabe que pueda con 100% seguro que efectivamente sea metafórico y no sea literal, pero yo creo que, dadas las características de todo lo que vamos a ver en Apocalipsis, es absolutamente metafórico. Y el mar y las aguas son una metáfora de los reinos del mundo. Y cuando se dice que estos no existirán más, quiere decir que sus gentes ya no estarán, la gente del mundo
del mundo rebelde contra Dios, del mundo cuyo corazón es independiente de Dios. De ese mundo estamos hablando. Y ese mundo está representado no solamente aquí en Apocalipsis, sino también en Daniel, como las aguas o los mares. ¿Y por qué no van a estar estas gentes? ¿Por qué es que han desaparecido? Sí, efectivamente han desaparecido después del milenio y esa última rebelión de Satanás. Son enviados luego del juicio. Satanás es enviado al lago de fuego y luego del juicio final, el juicio del gran trono blanco, en el capítulo 20 de Apocalipsis, son enviados al lago de fuego. Ya esa humanidad impía ya no existe. Ahora tenemos solamente a la humanidad redimida. De esa humanidad es la que está hablando luego. Dice Apocalipsis 17:1 para poder ver por qué cómo es que se usa el término aguas o mares en la profecía escatológica de Apocalipsis. Dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. ¿Se dan cuenta? Está sentada sobre muchas aguas. Pero, ¿qué es lo que va? Incluso se le explica a Juan qué significaban las aguas. Fíjense lo que dice el verso 15. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Ahí te lo está diciendo con toda claridad. Esto es una metáfora cuyo significado significa los pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas impías. Y cuando habla también de las 4 bestias, porque Apocalipsis también habla de ello, igual que en Daniel, también habla de que esas bestias suben del mar. Y en Daniel 7:3 también lo vemos, dice: 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Esas bestias eran grandes imperios, grandes civilizaciones que han existido, y una de ellas, la romana, todavía existe. No como entidad política, pero sí como civilización. Por lo tanto, estamos todavía bajo la égida de la civilización romana. Bien, pero aquí está diciendo que suben ¿de dónde? Del mar. ¿Y qué es el mar? Es el mundo, las gentes. Bien, eso no significa, pues, por tanto, de que estamos hablando de que los océanos ya no lleguen a existir, ¿no? Los océanos son también una creación de Dios y no habría una razón de ningún tipo teológica que nos diga que en ese mundo venidero no tuvieran que existir los mares y los océanos. Pero por eso hay que saber entender qué cosas son las figuras que aparecen en Apocalipsis y en otras partes proféticas para entender de que se tratan de metáforas con un significado que hay que delucidar de lo que la Biblia misma nos explica qué significa. Bien, vamos ahora a tratar de responder esta pregunta. ¿Qué es la Nueva Jerusalén? Habíamos dicho que era el Edén, era una especie de cuna donde la presencia de Dios era compartida con el hombre. Dios se paseaba por el huerto y podían hablar en cualquier momento. ¿Qué es la Nueva Jerusalén? ¿Por qué decimos que es el paralelo de Edén, pero mejorado y aumentado, por así decirlo, pero del futuro? Dice, vamos a ver lo que dice el Apocalipsis 21 del 2 al 4. Dice: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Hemos de recordar que cuando se nos habla de la iglesia de Cristo, se nos dice que es la esposa, ¿no? La esposa del Cordero. ¿Recuerdan? Es una figura de la iglesia. Y aquí dice que la Nueva Jerusalén está dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¿Quién es su marido? Jesús. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Ya está. Definición absoluta y clarísima. Y todavía lo explica mejor todavía. Añade diciendo: y él, o sea, Dios, morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Uno diría, bueno, ¿acaso ya no, nosotros los cristianos ya no estamos con Dios? No somos el tabernáculo de Dios a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿No está Dios con nosotros? Sí, pero indirectamente. Yo no puedo hablar con Dios en cualquier momento, ni puedo, no sé, bueno, puedo intentar orar, pero no puedo cara a cara, por así decirlo. Cuando pensamos en eso, pensamos cuando vamos a morir o luego la resurrección, vamos a estar con el Señor.
Pero aquí dice que esto va a ser un modo de vida perpetuo. El paréntesis de la historia en la cual Dios está lejano termina para Dios volverse nuevamente cercano en un momento de la historia de ese gran y glorioso retorno de la Nueva Jerusalén, que es el tabernáculo de Dios con los hombres. Y dice al final, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ya no van a morir, ni van a enfermar, ni se van a accidentar, ni de ninguna manera. Ni habrá más llanto por el sufrimiento, ni clamor por el dolor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ya eso, esa etapa terminó. Ese paréntesis terrible y oscuro terminó. Ahora está el tabernáculo de Dios, no en el cielo, sino en la tierra, porque si no, no diría, ¿y de dónde viene la Nueva Jerusalén? ¿Del limbo? No, dice que desciende, es la iglesia que desciende a habitar en la tierra. Claro, a algunos se les pueden decepcionar un poco, ¿no? Diciendo, no, que yo pensé que iba a seguir viviendo en el cielo tocando un arpa sentado en una nube y ahora me dices que me tengo que ir a la tierra otra vez. ¿Y cómo es eso? Bueno, para empezar, las condiciones del entorno, del nuevo entorno, nuevos cielos y nueva tierra, serán algo glorioso. No tendremos que quejarnos y hacer una especie de protesta ante Dios por decir, ¿cómo es que me quitas del cielo y yo que estaba tan contento allí y ahora me tiras a la tierra? No será algo que tendrá que ponernos infelices ni descontentos. No sabemos ni podemos imaginarnos lo glorioso que será eso. Y recordemos que el que tiene cuerpo glorificado podrá estar en el cielo y en la tierra a voluntad, ¿no? O sea, no es que de pronto estemos obligados a estar en la tierra, pero de todas maneras, la tierra que antes y en principio pretendía ser por Dios el escenario de la comunión con Dios, entre Dios y el hombre, volverá a serlo, volverá a serlo. Eso es lo que quiere decir. Y por lo tanto, también podemos estar aquí en la tierra para los propósitos que Dios tiene para nosotros. Bien, continuamos. ¿Cómo lo describe la Nueva Jerusalén? Mucha gente, cuando contempla esta figura de Apocalipsis, se imagina que es una ciudad espléndida que va descendiendo del cielo, ¿no? Literalmente se imagina una ciudad descendiendo del cielo, como una especie de nave espacial, ¿no? Y aterriza y ya es pues una cosa maravillosa. Pero recordemos que Apocalipsis, gran parte de su contenido es metafórico, son figuras, son visiones. Por lo tanto, no debemos de literalizarlas. Pero el significado es ineludible. Es el descenso del tabernáculo de Dios con los hombres. Para que en la tierra ya pueda estar establecido como escenario también, donde Dios va a estar presente como está en el cielo. Y Dios estará en el cielo y en la tierra, y nosotros en el cielo y en la tierra. No habrá distinción, pero la tierra ya será el escenario divino. El cielo desciende a la tierra en cierta manera. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis 21, del 9 al 7. ¿Y por qué he puesto esa foto con la Luna, Plutón y Caronte? Ahora les explico por qué. Dice, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo. Interesante punto. ¿Venía de dónde? Del cielo. El pueblo de Dios, los redimidos, la iglesia de Cristo desciende del cielo. Estamos hablando de la gente. No estamos hablando de un objeto espacial o una nave espacial. Estamos hablando de la gente. Dice que descendía del cielo de Dios teniendo, todavía dice ahí, especifica, no del cielo astronómico, del cielo sideral, sino del cielo de Dios. Cuidado, no estoy diciendo bien del espacio, no, está hablando del cielo de Dios. Dice, teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima como piedra de jaspe, diáfana como el cristal, tenía un muro grande y un alto con 12 puertas. Y las 12 puertas, ¿qué cosa eran? Dice 12 ángeles y nombres escritos. ¿Qué son qué? ¿Qué nombres tenían? Los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Ahí vemos pues que está connotando el Israel de Dios. Ahora sigamos, dice,
Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de ¿quiénes? Los 12 apóstoles del Cordero. ¿Recuerdan cómo en Romanos capítulo 11 se habla de, y en Efesios también, de la unión de los dos pueblos, el judío y el gentil en Cristo? El Israel de Dios y la iglesia de Cristo se amalgaman, y aquí los vemos amalgamados en una sola entidad, en un solo pueblo, en un solo grupo de gentes que van a descender también a la tierra para que la tierra también sea el escenario de Dios, de la presencia de Dios. Y luego dice, el que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. Eso se parece mucho a los capítulos del 45 al 47 en adelante de el profeta Ezequiel. También tiene una visión muy similar, que lo vamos a comparar, que ya algunas cosas esas compararemos en el próximo estudio. Bien, dice que, y midió la ciudad con cada caña 12.000 estadios. Un estadio son unos 185 metros. Y eso equivale a 2.200 kilómetros. Ojo bien, 2.200 kilómetros por lado. Y luego dice, la longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Interesante detalle, ¿no? Ahora vamos a ver qué significa esto. Recordemos que el lugar santísimo, tanto en el tabernáculo como en el templo de Dios en Jerusalén, era un cubo también. Lo que significa que el cubo representa la presencia de Dios. Y aquí vemos que la Nueva Jerusalén, ¿por qué representa la presencia de Dios? Porque es el tabernáculo de Dios con los hombres. Por eso tenía que ser un cubo. ¿Y por qué 12.000 estadios? ¿Por qué tan grande? Estadio es una hipérbole, digamos, una exageración. Pero no quiere decir que sea una medida real. ¿Por qué 12.000? Nos vamos al capítulo 7 de Apocalipsis, y en el capítulo 7 de Apocalipsis vamos a ver las referencias a los 144.000, que son elegidos del pueblo de los judíos. 12.000 de cada tribu. Ahí vemos, pues, la referencia numérica se corresponde con lo que estamos viendo ahora. 12.000 de cada tribu. Pues ahora son 12.000 estadios. ¿Se dan cuenta? Es una hipérbole de una referencia a las 12 tribus de Israel. Pero luego dice una cosa interesante. Dice, y midió su muro 144 codos de medida de hombre, las cuales de ángel. ¿Saben qué significa esto? 144 son unos 72 metros. Hay una diferencia brutal, ¿no? ¿Qué tiene que ver 72 metros con eh, lo que se vendría a ser 8.800 kilómetros? Si vamos a hablar del perímetro, pues no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque todo esto son medidas simbólicas, entiéndase bien. Estamos hablando de un símbolo. No es que vamos a ver a ese cubo descender del cielo. Es una figura, una metáfora de ese pueblo de Dios que desciende con Dios a la tierra para tomar posesión de una tierra renovada, redimida también por la sangre de Cristo. Vamos a ver que esa va a ser la tercera redención. Vamos a ver qué significa eso luego al final. ¿Por qué puse aquí la Luna, Plutón y Caronte? Porque más o menos el tamaño de ese cubo sería el tamaño de Plutón. Para que nos hagamos una idea de qué son un cubo de 2.200 kilómetros de lado, he puesto la fotografía de Plutón, que está abajo, y fíjense que es más pequeño que la Luna, pero nos hacemos una idea de que el tamaño que sería, si fuera algo literal, tendría que ser del tamaño Plutón, es decir, estamos hablando de un objeto de dimensiones planetarias. Pero como repito, no se trata de un objeto real en sí, se trata de una metáfora de una realidad que Dios va a hacer en ese momento, luego de los cielos nuevos y tierras nuevas. Ahora, hemos dicho que la Nueva Jerusalén sería el equivalente al Edén. Pero en realidad, como digo aquí, es mucho más. Como le decía antes, si el Edén era, por así decirlo, la cuna de la humanidad, el principio de la comunión con Dios que fue roto, y luego veremos que eso no es que se le escapó a los propósitos de Dios. Dios sabía que el hombre tenía que pasar por una infancia tormentosa y una juventud tormentosa de rebelión.
Y todo estaba eso dentro del programa de Dios. Pero al final vendría su propio hijo encarnado, no porque pasó lo se hubo un problema, dijo, ¿ahora qué hago? ¿Cómo lo soluciono? ¿Enviaré a mi hijo? No, él ya lo sabía que iba a ser. Todo ya estaba dentro del plan de Dios desde antes de la fundación del mundo. Como dice Efesios 1:4, desde antes de la fundación del mundo. Ya estaba determinado que tú serías salvo y que Jesús vendría para pagar tus pecados. Eso ya está decidido. O sea, no es una cosa que tengamos que se le chispoteó a Dios y que Dios dijo, bueno, ¿ahora qué hago? Y se le urdió, perdón, urdió un nuevo plan. No, no, todo estaba señalado. Bien, ¿en qué sentido es más la Nueva Jerusalén que dice Apocalipsis 21, 24 al 27? Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Evidentemente, si estás compartiendo escenario con Dios y su Hijo, Jesús, ¿para qué necesitas templo? El templo era justamente como una especie de nexo entre Dios y los hombres, en que la gente iba al templo para, en oración, buscar a Dios. Y Dios alguna vez también se aparecía, evidentemente, en el templo, pero solamente en condiciones muy, muy estrictas y para personas muy definidas. Sin embargo, aquí ya no necesita templo porque Dios mismo está ahí presente. Dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el cordero es su lumbrera. Y hasta así, por cierta manera, podríamos entenderlo literalmente, porque no es porque no tenga que haberse un sol o tenga que haber desaparecido la luna, pero el esplendor, la luz de la majestad divina, evidentemente servirían de una poderosa lumbrera. Luego dice, y las naciones que hubieran sido salvas, que las que quedan, andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Luego dice, sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, porque ya no estarán allí disponibles para entrar, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Solo ellos pueden ser parte de esa nueva Jerusalén. ¿Por qué? Porque sabemos que sin recibir a Jesús y sin ser redimido por su sangre, no se puede ser parte de esa nueva Jerusalén. Nosotros somos miembros de esa nueva Jerusalén, aunque todavía no estamos en ese escenario. Nuestra alma ha sido redimida, pero todavía no nuestro cuerpo y todavía no nuestro entorno. De eso vamos a hablar al final. Aquí ya estamos a punto de llegar al final. Luego pongo aquí un comentario para poner las diferencias, ¿no? Dice, si el huerto de Edén fue una cuna, la nueva Jerusalén será una cama adulta, por así decirlo. Si en el primero apenas había una pareja humana, en el segundo será toda la humanidad redimida. Si en el primero el área era muy limitada, en el segundo el área será planetaria e incluso cósmica. Recordemos que en capítulo 8 de Romanos habla que la creación misma está como dolores de parto esperando la manifestación de los hijos de Dios. La creación misma. Y no creo que se refiera solamente al planeta Tierra, sino al cosmos entero. Hay mucho que decir sobre ese punto, ¿no? Pero no voy a entrar en términos de física y cosas raras porque yo sé que algunas personas quizás se sientan un poco incómodas y no va al caso tampoco. Pero efectivamente las condiciones serán muy diferentes. Esa vulnerabilidad de la biología humana y del propio planeta serán erradicadas porque estará el poder de Dios. Si el universo y la Tierra y nosotros mismos somos como un reloj que hay que dar cuerda, y recordemos que la cuerda que se le dio a los primeros padres, Adán y Eva, era una cuerda bastante alta, vivían muchos años, varios siglos, pero esa cuerda se fue degradando, después el diluvio comienza a bajar drásticamente, y ya siglos después el diluvio ya está prácticamente parecida a la nuestra, incluso siguió bajando, y la esperanza de vida se hizo bastante baja. Hoy en día está volviendo a subir por la propia prosperidad de la humanidad, pero digamos que la cuerda al final se nos acaba. Todos tenemos una cuerda, vivimos un determinado número de años, las células se van a dividir determinadas veces, pero llega un momento que ya no se pueden dividir más. Y hay, bueno, no voy a entrar en la explicación de la telomerasa y de los telómeros, pero la cosa es que es como que la cuerda se te está acabando. Cada vez que se divide la célula, se va acortando el telómero hasta que se acabó. Una vez que se acabó el telómero, ya no se divide más
y la célula entra en senescencia, es decir, se vuelve vieja. Y como todos los seres humanos nos volvemos viejos y al final pues nos morimos. Ya no podemos hacer las cosas que hacíamos de jóvenes. Tenemos la cuerda puesta, pero el tic-tac, al final la cuerda se acaba y se acabó. Incluso el mismo universo también es como un reloj, también tiene su cuerda y esa cuerda se acaba. Eso lo llamamos la segunda ley de la termodinámica. Y ahora estamos bajo esa maldición, por así decirlo. La cuerda se apaga, las estrellas ya no se están creando en el universo más que muy pocas. La mayoría están empezando a morirse. Por supuesto, hasta que se mueran todas, pasarán miles de millones de años, o sea, no se preocupen. Pero digamos que el universo que vemos ahora no es un universo que está renovándose continuamente, sino en cierto modo, según los mismos astrónomos, es un universo que se está muriendo, está en un proceso de muerte. Su esplendor primigenio ya pasó. Ahora la cuerda se está empezando a acabar. Por supuesto que tardará mucho en acabarse. Pero con la presencia de Dios cósmicamente, el universo mismo también tendrá nueva cuerda. No sabemos de qué manera exactamente, pero la Tierra y nuestra vida tendrá cuerda para rato. ¿Por qué? Porque ya no seremos almas vivientes, sino, como vimos anteriormente, espíritus vivificantes. Tenemos vida inmanente en nosotros. No una vida que se nos apaga poco a poco hasta llegar a la muerte, sino una vida que está ya en nosotros y nos da vida eterna. Por lo tanto, la cuerda de Dios seguirá, seguirá aumentándose y no se quedará simplemente a acabarse y punto. Por lo tanto, hay diferencias. Ahora, podríamos especular sobre muchas cosas maravillosas que podrían haber en ese mundo venidero, pero ya entramos en especulaciones nada más. De momento sabemos exactamente que la Nueva Jerusalén es el Edén restaurado, pero mucho más que eso, en el sentido de que es planetario, podemos decir hasta cósmico, y que es para la humanidad redimida. Mientras que el otro era una infancia, aquí hablamos de la humanidad ya adulta, que ya pasó por las fases que tuvo que pasar y ahora, al haber recibido a Jesús en su corazón, se convierten en parte de ese Israel de Dios, de esa iglesia del Cordero de Jesucristo, que va a descender y tener escenario aquí en la tierra. Último cuadro. Esto nos lleva a las siguientes conclusiones. Y la verdad, yo reconozco que este estudio de Génesis, para mí, por lo menos para mí, yo estoy aprendiendo muchísimo. No es que yo sabía de antemano estas cosas y que estas cosas de pronto simplemente las plasmo en cada estudio y bueno, pues doy de lo que ya conocía o que he leído en alguna parte. No, la verdad, no me he apoyado en ningún libro hasta el momento. Solamente he mencionado unas cosas de John Walton al principio, sobre el capítulo 1, pero nada más, que ni siquiera he leído su libro que se llama muy interesante, que es El mundo perdido de Génesis 1, solamente sobre el libro de Génesis 1. Pero más libros no he consultado para este propósito, pero sí me he puesto a estudiar en páginas de interlineal del hebreo y muchas cosas más y la misma Biblia. Y al final la Biblia nos enseña cosas que la verdad yo no las sabía antes y que para mí también son sorpresa. Incluso muchas ideas previas que tenía sobre esta parte de Génesis las he ido cambiando porque al estudiar más a fondo, al coger la lupa, por así decirlo, y ver el detalle, pues encontramos cosas que en una visión panorámica superficial no la habíamos visto. Y aquí esto también es una cosa que surge del texto bíblico, no tiene ningún problema teológico que escandalice a nadie, simplemente surge, y vemos pues que la redención nuestra no es una sola fase, sino son tres fases. Yo siempre pensaba que eran solamente dos, pero no, ahora la Biblia nos está enseñando que son tres, no son dos, son tres. Una es la del alma, otra es la del cuerpo y otra es la redención de nuestro entorno. Bien, vamos a analizarlas esto. Aquí pongo el cursor, aquí tenemos el huerto del Edén en ese momento pequeñito, un pequeño lapso de tiempo, no sabemos cuánto fue exactamente, en el cual el hombre y su mujer Eva vivieron en la comunión con Dios hasta que la perdieron por su rebelión. Luego viene un paréntesis que voy a llevar. Vamos a poner hasta la cruz de la caída del hombre y viene Jesús a la tierra, muere en la cruz y se produce la primera redención, la de nuestra alma. Todos aquellos que creen en Él son redimidos por la sangre de Cristo. En su segunda venida, vamos a ver lo que dice aquí abajo, ¿no? La fase 1, redención del alma. Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia
mediante la redención que es en Cristo Jesús. La primera redención. Luego, en su segunda venida, viene la fase 2, la redención de nuestro cuerpo. Aquí, dice Romanos 8:23, el verso anterior, nosotros también gemimos, perdón, no, es el capítulo 8, perdón. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Dice que nuestro cuerpo también será redimido porque recibiremos un cuerpo glorificado que no enfermará ni no morirá, que tendrá la vida en sí mismo, no como ahora, que se nos acaba la cuerda y morimos. Pues esa es la segunda resurrección. Pero también nos señala la redención del entorno, la fase 3, cuando aquí hay cielos nuevos y tierra nueva. O sea, el entorno mismo, la tierra, es renovada, bueno, también dice los cielos, renovada para servir de escenario nuevamente de la comunión de Dios con los hombres redimidos, evidentemente. Y esa tercera redención es esta, que dice 2 de Pedro 3:13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Bien, aquí vemos pues que no eran dos, sino eran tres las fases de la redención de Cristo. Es algo que no solamente alcanza nuestras vidas, sino hasta el mismo planeta y el universo. Fíjense lo grandiosa que es la redención de Jesús. Lo que costó a Cristo sufrir la tortura y la cruz tuvo como resultado tres fases de redención: el alma nuestra, nuestro cuerpo y nuestro entorno. Eso es realmente algo fabuloso. Bien, hasta aquí hemos terminado este estudio. No vamos a prolongarlo más para no hacerlo muy largo. Y el próximo estudio veremos qué son los árboles: el árbol de la vida, el árbol de la ciencia, el bien y el mal, y el río que sale del centro, que algo hemos visto aquí. ¿Qué significa ese río? Que no solamente está en Génesis, sino también está en la profecía de Ezequiel, ya no referente al Edén antiguo, sino de la Nueva Jerusalén, y también en Apocalipsis, capítulo 21 y 22. Bien, vamos a orar para poder despedirnos. Señor, queremos darte las gracias por tu sabiduría, por tu palabra que nos enseña cosas que si no la estudiamos quizás no las podemos entender, pero gracias que el poder estudiarla nos lleva a entender más sobre ti, más sobre tus planes, más sobre lo que tú vas a hacer. Gracias, Señor, por esa riqueza que tenemos en las Escrituras. Te alabamos y te bendecimos por eso y te pedimos que tú puedas hacer de nuestro corazón un corazón entendido, un corazón que conoce a fondo tu palabra y que puede ser movido a hacerte obediente y honrarte con nuestra vida, con nuestro testimonio. Te pedimos que nos bendigas en el nombre de Jesús. Amén.